Amén. Podemos ver en el 26, el 33, Éxodo 26, 36, 33 dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. El lugar santo del lugar santísimo estaba separado por un velo, por una cortina. Diga, por una cortina. Bien, hoy lo que quiero hablar acerca de la gloria postrera. Hoy quiero hablar de la gloria postrera. Amén. Hemos escuchado tanto de la gloria postrera, hemos escuchado de avivamiento, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 6. En Primera de Reyes, capítulo 6, nos va a hablar, hermano, acerca de la construcción que hizo Salomón. Para hacer una introducción, el rey David, que venció a Goliat y que Dios le dio victoria tras victoria, porque David fue un conquistador, David fue un hombre guerrero, un hombre que Dios utilizó para llevar a Israel a darle una gloria de conquista, para que los pueblos de alrededor pudieran ver que en Israel había un Dios, el Dios Jehová. Entonces, en el corazón de David, porque David era un adorador, diga adorador, David no era solamente un cantante que cantaba con su arpa a las ovejas, sino que David adoraba a Dios mientras cuidaba las ovejas. David adoraba a Dios, él aprendió a adorar a Dios. Entonces David va a tener un deseo ardiente en su corazón de construir una casa para Jehová. Él va a querer en su corazón construir, porque decía: si yo como rey vivo en un lugar, un hermoso lugar, un palacio, decía, ¿y cómo Dios no va a tener una casa? Ese fue su pensamiento. Entonces Dios le va a decir: tú no vas a construir la casa para Dios, o sea, tú no me vas a construir casa. El que me va a construir casa es tu hijo. ¿Por qué? Porque David había derramado mucha sangre. David en batallas y batallas, de conquista en conquista, había derramado mucha sangre. Entonces Dios le va a decir que el que va a construir su casa va a ser su hijo, va a ser Salomón. Amén. Entonces, en Primera de Reyes, en el capítulo 6, vamos a encontrar lo que dice la Escritura. Dice: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel. O sea, en el año 4, que ya Salomón estaba reinando, dice la Escritura, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Al cuarto año de estar ya Salomón como rey, va a comenzar a edificar la casa del Señor. Versículo 2, 6:2 dice: la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. ¿Cuánto es 60 codos? ¿Cuánto sería 60 codos? Cada codo aproximadamente mide 45 centímetros.
O sea, cuando dice 60 codos, está hablando de 27 metros. Cuando dice 20 codos, aproximadamente son 9 metros. Cuando dice 30 codos, aproximadamente son 14 metros. Miren, esa era la dimensión de la casa del Señor. En el versículo 7 dice: y cuando se edificó la casa, la fabricaron con piedras que traían acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillo ni hacha se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando ellos estaban construyendo ya en la casa del Señor, ya estaban poniendo la casa de Dios, de Jehová, dice que comenzaron a traer piedras. Y esto no fueron cualquier piedra, sino que fueron piedras grandes y costosas. Y estas piedras, de donde ellos lo estaban trayendo, estaba todavía lejano al lugar donde iba a ser la construcción. Pero donde ellos, en esas canteras, cuando comenzaron a traer esas piedras, que eran piedras grandes y costosas, son dos palabras, grandes y costosas, en ese mismo lugar ya estaban preparadas, ya estaban labradas, ya estaban trabajadas. Porque cuando lo traen a las casas del Señor para poner las bases, Dios había dado una orden de que no se escuchara metal que se estaba trabajando en esa casa. Entonces, esas piedras tenían que ser transportadas de las canteras a ese lugar. Y los que trabajaban en la casa del Señor no eran pocos, sino eran una grande cantidad. Imagínense, hermano, hacer un trabajo en donde no se escuche bulla de metal. ¿Por qué? Porque se estaba construyendo la casa del Señor de una forma solemne. Ya estaban siendo grabadas. Tenían que hacer, hermano, de tal manera, de tal precisión, ¿sí? De tal precisión que puedan ser unidas. Porque no debería escucharse bulla. Mira, hermano, las indicaciones que Dios había dado. Y no eran pocas personas, sino era una grande cantidad los que estaban construyendo. Quiero ir paso a paso. Pues dice que no debería de escucharse ningún sonido de metal. En el versículo 15, 6:15, dice de la siguiente manera, dice: y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndolas de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la muchedumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. El cedro y el ciprés, hermanos, eran maderas costosas, maderas que eran muy difíciles para que se pudran. Pero esas maderas no estaban cercanas a donde estaba siendo construido la casa del Señor, sino que estaban lejos. Y tenían que cortar esa madera. La madera tenía que venir ya preparada, lista, solamente para ser empostrada y para poder cubrir las paredes y que no se vieran las piedras que estaban hechas, las construcciones, sino que estaban siendo cubiertas por esa madera. Ya estaban siendo preparadas para traer a la casa del Señor. Y no cualquiera sabía trabajar esa madera, sino que Salomón llegó a un trato con Irán. ¿Para qué? Irán era una persona. ¿Para qué? Para que le proveyera a su gente, para que le ayude a cortar esa madera, a trabajar esa madera. Era gente preparada, no era cualquier persona, no era cualquier carpintero, no, sino era gente que sabía trabajar con esa madera. Amén. Ahora, en el versículo 19, 6:19 dice de la siguiente
manera. Seis 16 dice: asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tabla de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba recubierto de madera, pero a la vez estaba cubierto todo de oro. ¿Se acuerdan? En el tabernáculo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, en la casa del Señor también había el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero el lugar santísimo ahora estaba recubierto de todo oro. Diga, todo de oro. El piso, la pared, todo estaba cubierto de oro. Amén. Era el lugar santísimo. Ahora, y dentro de su lugar santísimo estaba el arca. En el arca, dentro del arca, estaba puesto 3 elementos. ¿Cuál eran? Las tablas que Dios le había dado a Moisés, el maná, había un depósito donde estaba el maná, y también estaba, ¿cuál? Lo que floreció, ¿verdad? Lo que Dios había hecho florecer el ramo de Aarón. Mire, el maná, cuando se recogía, de un día para otro, ya se malograba, ya se llenaba de gusanos, ya no servía. Pero como estaba dentro del arca de una forma milagrosa, ese maná que estaba en ese depósito en el arca nunca se malogró, permanecía intacto. Amén. Y la vara de Aarón, hermano, ¿cuánto tiempo puede durar una rama, hermano, cortada del árbol sin secarse? 3 días, 4 días, una semana, pongámosle 15 días ya está como seco. Pero dentro del arca el ramo permanecía fresco. Estaban las tablas que tipifican la palabra del Señor. Estaba el maná, que el maná también va a tipificar, hermano, la bendición diaria que Dios nos da a cada uno de nosotros. La Escritura dice, ¿cómo Dios no va a tener cuidado de nosotros si Dios le provee alimento a las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan, pero todos los días comen? ¿Cómo Dios no nos va a cuidar a nosotros? Y estaba la vara que reverdecía, que estaba verde, a pesar de ser cortado y de no tener agua. Hermano, una rama se seca en poco tiempo, pero estaba fresco. ¿Qué cosa quiere decir, hermano? Es que cuando estamos en el Señor hay una frescura sobre nuestra vida. Y también habían construido, dice, 2 querubines. Y estos querubines eran grandes, aproximadamente 4 metros cada querubín. Este querubín fue de madera, pero fue recubierto todo de oro. ¿Sabe usted, hermano, qué cantidad de oro se utilizó para hacer el templo del Señor, la casa del Señor? Aproximadamente dice que se llegó a utilizar 20.4 toneladas de oro, cerca de 20.400 kilos de oro, y no cualquier oro. La Escritura dice oro fino, diga oro fino, que actualmente sería como 2.670 millones de dólares. Una cantidad, hermano, enorme. ¿Para qué? Para hacer el templo del Señor.
para hacer, hermano, el tabernáculo, en donde iba a estar la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. ¿En qué lugar se construyó este templo magnífico para Dios? ¿En qué monte? En el monte Moria, diga, en el monte Moria. ¿Qué ocurrió en el monte Moria? Cuando Dios le manda a Abraham y le dice que sacrifique a su hijo, le indicó que vaya al monte Moria. Un monte, hermano, en donde iba a haber un sacrificio, tipificando, hermano, aleluya, la provisión de Dios, en donde Dios fue a probar el corazón de Abraham, y donde Dios dijo: Abraham, Abraham, detente, no hagas daño a Isaac, porque yo he visto tu corazón. En ese mismo monte es donde se va a construir el templo para el Señor. En el lugar del sacrificio, querido hermano, aleluya, ahí mora el Señor, en un corazón contrito y humillado. ¿Cuántas lágrimas habrá derramado, hermano, Abraham? Nos dice la Escritura. ¿Cómo habrá estado su corazón antes de llevar a su hijo para sacrificarlo? ¿Y cuánto habrá llorado cuando el Señor le dice: detén tu mano porque yo he visto tu corazón? En ese mismo lugar, hermano, donde Dios vio el corazón de Abraham, en ese mismo lugar se construyó el templo, el lugar santísimo. Amén. Era un templo, hermano, glorioso, un templo espectacular. Dice que nadie ha podido, hermano, semejar a ese templo, en esa forma maravillosa que fue construido. En Hebreos, en el capítulo 9, versículo 3 y versículo 4, habla lo que había dentro del arca. Hebreos, capítulo 9, versículos 3 y 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Dice: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar, dice, en detalle. Ahora, ¿a dónde quiero llevar? Mire, hermano, la construcción fue magnífica. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios viniera en ese lugar. El día que ya estaba acabada, y cuando Salomón llama a todo el pueblo de Israel, ese día, hermano, hay un sacrificio. Ese día, ¿saben ustedes cuántos bueyes fueron ofrecidos? Usted se va a quedar sorprendido, quizás ya lo ha leído, pero en Primera de Reyes, en el capítulo 8, el versículo 62 y 63, hermano, habla, dice que fue ofrecido 22,000 bueyes, diga 22,000 bueyes. Más fuerte, hermano, diga 22,000 bueyes. Y 120,000 ovejas. Mi hermano, qué cantidad. Amén. Porque en los tiempos de David, Dios había levantado al pueblo de Israel. Era un pueblo conquistador. Todos tenían, hermano, terror de Israel, porque David estaba como rey. En el tiempo de Salomón había paz. Ya no había gente ya no había pueblos que querían pelear con ellos. Dios les había dado paz. Y tanto era su paz, hermano, que ahora ellos tenían abundancia con Salomón.
La Escritura dice que la plata no era tan estimada y la plata era como las piedras que están en el camino. Imagínense, hermano. Ahora, quiero que usted pueda ver esto. Estoy entrando al mensaje. La gente de alrededor debe haber escuchado que en Israel se estaba construyendo un templo. Que se estaba construyendo un templo. Y que el templo era magnífico. ¿Por qué? Porque su rey era sabio. Dios le había dado una sabiduría a Salomón. Y supongo que ellos habrán visto cómo estaban trabajando, porque era una cantidad enorme que trabajaban, hermano, ahí. Después les voy a decir la cantidad de personas, entre los canteros, entre los que traían la madera y entre los que estaban construyendo el templo. Pero quiero ir a esto, que la gente sabía de la construcción de ese templo. Dios le da una promesa a David y le da una promesa también a Salomón. Le dice, Salomón le dice, parafraseando, si tú permaneces fielmente a todos mis mandamientos y decretos que yo le di a Moisés, tú permaneces, tu trono va a ser firme. Pero cuando tú me des la espalda, parafraseando, cuando el pueblo me dé la espalda y se vayan a adorar a otros dioses, le dice, yo me voy a desentender de ustedes. Si nosotros escucháramos que hoy en día hay en tal departamento, en tal lugar, un lugar donde tú entras y hay milagros, que la gente, los paralíticos entran por una puerta y salen sanos por otra puerta, que entran gente, hermano, que están ciegos por esa puerta y salen por esa puerta, hermano, viendo. Si hay, hermano, alguien que tenga cualquier enfermedad que entra por esa puerta y sale por esa puerta sana, si hubiera un lugar aquí en el Perú, hermano, ese lugar estaría lleno, ¿sí o no? Ese lugar estaría, hermano, atestado de tanta gente. ¿Por qué? Porque los milagros ocurren, porque las sanidades son vigentes, porque Dios, el poder de Dios está en ese lugar. Ahora, yo quiero decirte algo. Este templo no era cualquier templo. Ellos sabían que la presencia de Dios iba a estar en ese lugar. Por eso ellos habían construido de tal manera, hermano, de oro y de tal manera, hermano, con tanta belleza. Cuando Jesús muere, cuando Él entrega, hermano, el Espíritu, algo sucede, dice la Escritura, que el velo del templo, diga, el velo del templo se rasgó en dos, y se rasgó de una forma milagrosa. ¿Por qué? Porque no era cualquier cortina, hermano. ¿Cuántos de acá tienen cortina en su casa? Muy bien. ¿Y cuántos tienen buenas cortinas en su casa? Bajaron el amén. Hay cortinas que son, hermanos, rápido de poder romper, ¿verdad? Le mete tijera y se rasgan. Pero hay cortinas que no, que son entretejidas, que son duras. Y en el templo también era así, no era cualquier cortina. Y dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo cuando Jesús murió. ¿Y qué cosa da a entender? El tabernáculo estaba dividido, ¿se acuerdan? Por un velo, ¿no? El lugar santísimo y el lugar santo. Igual en la construcción del templo. Pero cuando Jesús ya muere, hermano, el velo del templo se abrió. ¿Para qué? Para que todos podamos entrar al lugar santísimo donde está la presencia misma de Dios, donde ocurre el cambio, donde ocurre la sanidad, donde ocurre el milagro, donde podemos, hermano, entrar a través de la fe y el camino que Jesús entró, hermano, a ese lugar santísimo. Imagínense, hermano, que usted puede entrar, hermano, a un lugar lleno de oro, y no cualquier oro, sino un oro brillante. ¿Quién no quisiera entrar en ese lugar así? Aunque sea para verlo. ¿Me está entendiendo?
Una cosa es entrar en un lugar físico, otra cosa es entrar a la presencia misma de Dios. Ahora, hermanos, ya no es que se construyen cosas físicas, sino que Jesús dijo que nosotros somos piedras vivas. Diga, piedras vivas. A eso quiere entrar, que somos piedras vivas. Diga, yo soy piedra viva. Por favor, primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 4 dice, acercándonos a Él, piedra viva, hablando de Dios. Dice, hablando de Jesús, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. 5. Vosotros también, fiel y verdadero, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué cosa quiere decir? Piedras vivas. ¿Qué les decía? Que las piedras que trajeron para el templo no eran piedras pequeñas, eran piedras grandes, dice la Escritura. Ahora les voy a dar el texto. Eran piedras grandes y piedras costosas. ¿De dónde fueron sacadas? De una cantera. ¿Qué es una cantera? Es como un cerro, es como un monte en donde tienen que comenzar a picar y sacar esas rocas. Ahora, nosotros también somos así. Dicen que somos piedras vivas. ¿De dónde nos ha sacado Dios? Dios ha tenido que trabajar con nosotros, trabajar con nuestra vida. Dios nos ha arrancado del pecado. Dios nos ha buscado de donde nosotros hemos estado. ¿Para qué? Para ser ahora piedras vivas, piedras que se pueden trabajar. No estamos hablando de una dureza de corazón, sino piedras en las que tienen que ser trabajadas. Cuando se pone en el cimiento de la casa del Señor, no son piedras pequeñas, sino que tenían que ser piedras grandes y costosas, que tenían valor. ¿Por qué? Porque iban a soportar todo el peso de la construcción. Cuando Dios te ha llamado, cuando Dios te ha escogido, Dios ha tenido que sacarte, no sé de qué cantera, ha tenido que trabajar contigo, labrar tu vida. ¿Para qué? Porque Dios ahora quiere construir en nosotros algo nuevo. La Escritura dice, hermanos, que nosotros somos casa espiritual. Diga, yo soy casa espiritual. Ahora, Dios le dijo a David, tú no vas a construir mi casa, el que va a construir es Salomón. Y Salomón hace una casa majestuosa. Ahora no es una construcción, hermano, física, sino la Biblia dice que nosotros somos casa espiritual. Tú eres casa espiritual. Y la presencia antes estaba en el lugar santísimo. Ahora la Escritura dice que tú y yo, hermano, somos el templo del Espíritu Santo. Si antes se hizo con tantas toneladas de oro, porque la presencia iba a estar ahí, como tú y yo no tenemos que cuidar nuestro corazón, ese lugar en donde habita ahora el Espíritu Santo. Entonces necesitamos seguir siendo trabajados en mi carácter, en mi debilidad. ¿Por qué? Porque no es cualquier presencia, es la presencia misma de Dios. No desvaloricemos esa presencia de Dios. Somos casa que tenemos que seguir siendo edificados. Si la piedra tuviera boca, si la piedra tuviera sentimiento, cuando le arrancan de la cantera y tienen que darle forma al tamaño para que encaje, esa piedra quizás gritaría, le dolería. ¿Me está entendiendo? Si pudiera sentir y hablar, cuando Dios te llama y trabaja en ti, ¿sabe? Quizás tú puedas sentir como un dolor. ¿Por qué? Porque Dios tiene que callarte. Dios tiene que sacar las impurezas. Dios tiene que arrancar las impurezas. Dios tiene que trabajar con nosotros. Esa es una parte. Pero otra parte tiene que ver con mi voluntad.
lo que yo tengo que aborrecer. Yo tengo que aborrecer el pecado. Yo tengo que aborrecer la mentira. Yo mismo tengo que aborrecerlo. ¿Me está entendiendo? Por eso cuando hablamos de la gloria postrera será mayor que la primera. La gente de alrededor, cuando ellos sabían que en el tabernáculo estaba la presencia de Dios, el arca de Dios, ellos tenían temor. Había una gloria en el tabernáculo. Cuando Salomón hizo esa majestuosa obra, hermano, con tanto oro, había una presencia de Dios. Había una gloria. La gloria que estuvo, hermano, en el tabernáculo, la gloria que estuvo en el templo de Salomón, es una gloria extraordinaria, pero la gloria en estos tiempos va a ser mayor. ¿Y va a ser mayor en qué? ¿En dónde? En templos construidos no con mano de hombre, sino nosotros somos ese templo, tú y yo somos ese templo. Y la gloria tiene que ser mayor. ¿Qué no quiero decir? Que nosotros podemos brillar como Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Imagínense, hermano, que si el mundo estuviera en oscuridad y solamente tú eres luz, ¿quién no quisiera acercarte a ti, hermano? Porque en ti hay luz. Dios te ha llamado para que tú brilles. Porque esta gloria va a ser mayor que la primera gloria. ¿Sabes cuál fue la primera gloria en ti? El día que tú te entregaste al Señor. Ese día cambió para ti muchas cosas. Ese día para ti, hermano, fue algo extraordinario. Algunos lo llaman el primer amor. Aceptar al Señor. Hubo algo diferente. Renació en ti algo diferente. Esa es una primera gloria. Pero esta gloria que viene, hermano, será mayor que el día que tú te entregaste. Tiene que ser mayor, aleluya. A pesar de las enfermedades, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que se presente, mayor tiene que ser esa gloria. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está morando en tu vida. Y si la gloria del Espíritu Santo está morando en tu vida, Jesús dijo si el Hijo del Hombre os libertare, vamos a ser verdaderamente libres. No solamente libres, hermanos, para rechazar cierto tipo de pecados, libres solamente para rechazar cierto tipo de debilidades, no, sino seréis verdaderamente libres. La victoria está en ti, aleluya. Imagínate, hermano, que estás jugando un partido, estás perdiendo y a los últimos minutos remontas el marcador, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Satanás ha venido para robar, para matar y para destruir. Él ha venido para opacar, él ha venido para robarte tu luz, él ha venido para robarte tu alegría, tu gozo, él ha venido para confundirte, él ha venido, hermano, para hacer de nosotros, hermanos, las personas más tristes que podamos ser. Pero Jesús vino para traernos libertad, una verdadera libertad. Preparemos nuestros corazones. Tu corazón tiene que brillar como el oro que es, hermano, como el oro en donde estaba la presencia misma de Dios. Tú vales tanto. Tú vales tanto que, ¿qué, hermano? ¿Sabes qué? Que Satanás se empeña por hacerte la vida imposible. Tú vales tanto, hermano, que Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario por amor a ti. Guarda, cuidemos la presencia de Dios en nuestra vida. Porque cuando la presencia de Dios, hermano, se apaga en nuestra vida, nos volvemos apáticos. Nos volvemos religiosos. Nos volvemos sin brillo. Nos volvemos retiñe, pero no tiene nada por dentro. Esa presencia tiene que permanecer. Cuesta, claro que cuesta mantener esa presencia. ¿Sabe? Dentro del tabernáculo había una orden, que el fuego nunca debería apagarse. Día y noche estaba encendido ese fuego. El aceite tenía que estar
hermano, ardiendo ahí en el fuego. Todos los días. Madrugada, todos los días tiene que estar encendido. ¿Dónde? En el tabernáculo. Y yo te pregunto, ¿el fuego de nuestros corazones tiene que estar encendido cuándo? Siempre. Siempre tiene que estar aprendido en nuestra vida, encendido. Encendido. ¿Y quién lo encendía? El sacerdote. Quizás el sacerdote tenía sueño, pero tenía que levantarse a que no falte el aceite, a que el fuego nunca debería ser apagado. ¿Por qué? Porque Dios mandó un mandato que así debería ser. Y la Escritura dice: no apaguéis el fuego del Espíritu. ¿Por qué entonces a veces lo apagamos? ¿Por qué entonces entristecemos al Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué no valoramos esa presencia? ¿Por qué no valoramos? ¿Por qué no cuidamos esa presencia del Espíritu? Si la gloria postrera será mayor que la primera. Muchos aquí hemos sentido esa alegría, ese gozo, pero a veces lo hemos dejado ir. Y no nos condenamos, porque podemos venir al trono de la gloria. Podemos venir al monte santo, en donde hay un río que corre para sanidad, un río que corre para libertad, un río que corre para cambio, un río que corre para avivamiento, un río que corre para restauración, que se restaura lo que fue perdido. Pero eso no depende del río, depende del que quiere beber de esas aguas. Anhela en tu espíritu, anhela en tu alma beber esos ríos. Anhélalo, deséalo. Porque cuando tú lo deseas, cuando tú lo anhelas, querido hermano, aleluya, esos ríos vienen. Más de 20 toneladas de oro, una enorme cantidad. ¿Para qué? Para ese lugar, porque no era cualquier lugar. Y parafraseando, hermano, parafraseando, la primera vez que acabo. ¿Cuánto de oro, escúchame, cuánto de oro, cuánto de riqueza has separado tú para construir el templo de tu corazón? ¿Cuánto has separado? No hablo de dinero. ¿Cuánto has separado? Algo que te haya costado. ¿Cuánto has separado? ¿A cuántas cosas has renunciado o tienes que renunciar? ¿Cuántas cosas tienes que dejar? Porque tu corazón vale mucho. ¿Qué cosa dice la Escritura? Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él proviene la vida. Guarda tu corazón, querido hermano. Las cosas que vemos son cosas pasajeras, cosas que pasan. Y pasan rápido. De antes, Rodrigo hablaba sobre esa hormona. ¿Sí? Esa hormona, hermano, que en un momento te da una satisfacción, en un momento te da una alegría, te da un placer. Pero después del placer mal habido, hermano, viene lo que es. Muchas veces no viene el arrepentimiento, sino viene el remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? ¿Por qué lo hice? No debía hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y se llora y por qué, pero no se toma ninguna decisión. El arrepentimiento es, no debía haberlo hecho, lo hice. Pero la palabra arrepentirse es cambiar de dirección, no volverlo a hacerlo.
Y hay mucha gente que se queda ahí en el remordimiento y no pasa al arrepentimiento. Guardemos nuestros corazones. La gloria postrera será mayor que la primera. Si en la primera gloria tú fuiste cambiado, si en la primera gloria tú tuviste un gozo, en este tiempo que es la gloria mayor, mayor será tu cambio, mayor será tu alegría, mayor será tu gozo, tu cambio, tu transformación, nuestra restauración, mayor será. Amén. Amén. Hoy, hermano, Dios quiere que seamos como ese templo glorioso, que cuidemos nosotros nuestro corazón. Nadie va a cuidar tu corazón. Yo no voy a cuidar el corazón de Rodrigo, no estés pecando, Rodrigo, ya tienes que orar. Rodrigo, yo no voy a estar pendiente. Rodrigo, no sea ministro, usted está predicando, pero usted lo está haciendo. Dejemos, hermanos, de ser supervisores y que nos estén supervisando. Ya tenemos años, hermano, que te tienen que llamar para congregar, te tienen que llamar para servir, te tienen que llamar para algo, hermano. Y hermano, ¿por qué no sé? Estoy desalentando, nadie viene a visitar. Se visita a los nuevos, pero a los que ya, hermano, ya tienen años, ya pues, hermanito. Es tiempo de levantar. Amén. Es tiempo de ayudar a otros, hermano. Dios nos ha llamado para eso. Aleluya. Amén. Son tiempos de pulir. Son tiempos de pulir, hermano. Porque estamos en tiempos difíciles. Muy difíciles. Muy difíciles. Antes de concluir, estuve viendo un programa, ya voy a concluir, en donde en México había unos ladrones que habían entrado a la casa de una persona X. Esta persona X había ido a denunciarlos. Se enteraron estas personas, raptaron al niño de 5 años de esta mujer y lo tuvieron en cautiverio 10 días. Después de 10 días, el niño apareció muerto en la ribera de un río. Y eran sus vecinos. Sus vecinos lo habían violado, le habían hecho de todo al niño, le habían golpeado y lo violado. Cuando le comienzan a investigar, dijeron no, porque ella nos había denunciado y toda la gente se había enterado que habíamos entrado a robar. Ayer veía un reportaje en donde una mujer lloraba, ya fue de hace unos cuantos, un año aproximadamente. Su esposo era chofer, pagaba cupos y un día no pudo pagar el cupo porque el combi estaba malogrado y por 7 soles lo balearon a su esposo y murió. Se está perdiendo tantas cosas, hermano. En el seminario dijimos el último versículo del Antiguo Testamento, que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esos padres orgullosos que se fueron de la casa, esos padres malsanos que buscaron su placer y dejaron a sus hijos, esos padres que buscaron otras cosas, corazón duro que se fueron. Dios va a hacer volver ese corazón. Dios va a hacer volver el corazón de los hijos también, hijos rebeldes, hijos que recibieron de sus padres, pero ya cuando sus padres ancianos se olvidan de ellos. Dios hará volver esos corazones. ¿Pero cuándo? En este nuevo avivamiento. Cuando los hermanos, cuando las casas espirituales se levanten y quieran ver una gloria mayor sobre su vida. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria no va a venir, hermano, en una iglesia, en una congregación. La gloria va a venir sobre personas. La gloria va a venir sobre nosotros. Cuidemos nuestros corazones. Este mundo no va a cambiar de la noche a la mañana. Este mundo no va a cambiar porque tú lo declaras.
Este mundo va a cambiar, hermano, cuando nos humillemos delante de la presencia de Dios. Cuando querramos que realmente esa gloria esté, hermano, en el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Cuando tú empieces a brillar. Cuando tú te levantes en fe cuando otros no tienen fe. Cuando tú te levantes a pesar de tu necesidad, te levantes. Cuando no veamos, yo también. Yo doy pero nada recibo. Yo hago pero esto nada. Yo oro pero esto nada. Yo ayuno pero ¿quién ayuna por mí? No, hermano. Fue costoso construir porque la presencia iba a venir a ese lugar. Y fueron piedras grandes y piedras costosas. Tú eres una piedra grande y una piedra costosa. El enemigo nos ha hecho pensar tantas cosas, hermano, que yo, pobrecito de yo, y yo no. Dios te ha llamado para cosas grandes y cosas extraordinarias. Dios te está buscando, hermano, aleluya, en corazones en donde Dios quiera depositar su gloria. La Biblia dice que la tierra, este mundo gime a la manifestación de los hijos de Dios, cuando los hijos de Dios se levanten. Cuando se levanten. La droga no tiene tanto poder, hermano, para maniatarnos. Los problemas sexuales no son tan fuertes, hermano, como para que no nos podamos levantar. La enfermedad no es tan grande, hermano, aleluya, para perder el gozo. Tú puedes brillar para la gloria de Dios. El mundo está buscando la manifestación de tu vida. Tú puedes levantarte en fe. Tú puedes levantarte en fe. Una vez cuando yo estaba en Huancayo, el pueblo de Agua, estaba todo oscuro, había una fiesta en el centro del pueblo. Con mi amigo estábamos yendo, estaba todo oscuro. Y estábamos caminando y la gente también iba, estaba tan oscuro que caminamos y la gente iba por otro camino. Y de pronto nos vimos que nosotros estábamos adelante y la gente nos seguía. Y nos habíamos metido en una chacrita en donde no había camino. En donde estaba ahí, hermano, palo, y había ahí alambre de púa. Y no podíamos retroceder. Si retrocedíamos, teníamos que caminar nuevamente hacia afuera. ¿Y saben lo que hicimos? Agarramos esos palos y los sacamos. Y los pusimos en el suelo. Pasamos y los que estaban atrás también pasaron. Si tú no pasas, la gente que está detrás de ti no va a pasar. Si tú no pasas tu prueba, la gente que está detrás de ti, viéndote que tú eres cristiano, viendo que tú vas a la iglesia, viendo que tú hablas de Dios, si tú no pasas, la gente que está de ti no